nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Tantas visitas y de verdad que es un privilegio para aquellos que hoy, aquellas y aquellos que hoy tenéis a vuestra mamá al lado, ¿verdad? Porque además hoy viene la palabra que ni pintada. Hoy vamos a hablar de generaciones que dejan un legado a los hijos, a los nietos. Y a mí me encanta porque cuando justamente hace varias semanas, un par de semanas o 3 quizá, estuvimos orando por nuestros mayores, realmente estábamos orando por ese legado que ellos han dejado en sus hijos, que ahora dejan en sus nietos y que incluso en sus bisnietos, ¿va después del nieto el bisnieto o el tataranieto? Bisnieto. Bueno, es igual, bisnieto, tataranieto y todo lo que venga del nieto después, ¿vale? Entonces, me encanta cuando hablamos de generaciones, me encanta cuando hablamos de dejar herencia, pero no una herencia monetaria o no una herencia física, porque muchas veces como humanos, ¿verdad?, fijamos nuestros ojos en lo que podemos ver, fijamos nuestros ojos en esas herencias que podemos transmitir a nuestras generaciones, a nuestros familiares, físicas o materiales, ¿no?, sino en esa herencia espiritual. Y claro, yo ahora veo, por ejemplo, a muchas de vosotras que estáis dejando herencias y hoy vamos a hacer algo muy trascendental. Hoy vamos a presentar a Emmanuel, al Señor, lo vamos a dedicar. Y cuando nosotros como iglesia presentamos a un bebé, yo siempre pienso en mí. Yo soy un ejemplo de lo que una dedicación al Señor de un bebé representa, ¿no? Ese entregar al Señor un bebé recién nacido que todavía no tiene uso de razón, todavía no tiene conciencia, no tiene pecado, es del Señor, le pertenece, pero sus padres, o su madre en este caso, ¿verdad?, decide con firmeza entregárselo al Señor. Y eso es lo que hicieron mis padres, y ellos no sabían que al cabo de los 30, 40, 50, bueno, no voy a decir la edad que tengo, al cabo de los años su hija iba a permanecer firme en el Señor, acabaría sirviéndole pues con todo su corazón y con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces, quiero que entendáis en la palabra de hoy la trascendencia, la importancia que tiene el hecho de que cuando entregamos nuestros hijos al Señor, cuando transmitimos ese legado, esa fe, esa espiritualidad a nuestros hijos, le estamos dando lo más valioso que existe en el mundo, porque es una herencia que el mundo no puede dar. Es una herencia que por sí sola ellos pueden encontrarla, por supuesto que sí, pero cuando viene de sus padres, de sus abuelos, de generación tras generación, eso marca sus vidas para siempre. Amén. Y vamos a ir a unos versículos muy conocidos, perdón, que se encuentran en Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a hablar sobre esas generaciones que a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, válgame la redundancia, ¿no?, pertenecen al Señor y continúan sirviendo al Señor. Vamos a hablar de Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Hoy me he traído la Reina Valera normal, para que no os confundáis, porque me interesa que todos leamos la misma versión. Me interesa que todos leamos lo importante de esta palabra, ¿verdad? Y dice, oye Israel, oye luz a las naciones, oye familia Pérez, familia Tendero, familia López, familia Expósito, oye familia, pon ahí tu nombre de familia, ¿verdad? El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén.
La palabra del Señor es clara. Yo ya podría cerrar la Biblia, sentarme y algunos de vosotros estaríais más felices que unas perdices, ¿verdad? Dirían, uy, menos mal, se ha sentado, ya estamos acabando. Pero no, quiero compartir con vosotros 5 puntos muy rápidos, ¿verdad? Pero con los cuales quiero hablaros acerca de cómo podemos transmitir esa herencia espiritual a nuestros hijos, cómo podemos transmitir esa fe que vivimos, que creemos, que tenemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones. Hoy, como he dicho, vamos a celebrar esa dedicación, ¿verdad? Pero la dedicación de un bebé no comienza hoy. La dedicación de un bebé comienza con unos padres que han conocido a Cristo, con una madre que ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, con una madre que realmente ha entendido la importancia de entregarle su vida a Cristo y de poder vivir en coherencia y en obediencia a la palabra del Señor. Y ese es el primer punto. No sé si me estás poniendo las imágenes, Andrea. Vamos a decir, venga, la primera imagen. La primera imagen es cómo transmitimos a nuestros hijos la fe en Jesucristo. No, la anterior. Esta. Mira, algo que quiero que te quede muy importante es que nunca vamos a poder transmitir una fe que no gobierne en tu corazón, que no gobierne tu propio corazón. Entonces, lo que decía, la dedicación de Manuel, la dedicación de un niño no empieza hoy, no empieza en el momento en que se le ofrece al Señor o se le presenta al Señor, empieza cuando la madre vive esa fe en primera persona, ¿verdad? Cuando la experimenta, cuando la hace real en su vida y entonces puede transmitirla, ¿verdad? Yo no puedo transmitir a mis hijas valores, yo no puedo transmitir a mi nieta ahora y a los que vengan valores que yo primero no estoy viviendo. Yo no puedo decirle, oye, vive en obediencia a Dios, cuando yo estoy viviendo como me da la gana, porque mi hijo no va a aprender lo que yo hablo, sino lo que yo vivo. Por lo tanto, quiero que esta frase os quede muy, muy marcada en vuestro corazón y en vuestra mente. Nunca vas a poder transmitir una fe que primero tú no vives, que primero no gobierna tu corazón, por más que te esfuerces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, ahora sí, el fundamento de toda generación. ¿Cuál es el fundamento de toda generación? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe es Deuteronomio 6:4. Escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es nuestro fundamento. Mirad, el pueblo hebreo le llamaban a estos versículos el Shema. Significa escucha. Y es así, escucha, pero no oye. Aquí dice oye Israel, pero la palabra original es escucha. Y ese escucha tiene una coletilla que en la traducción y en el significado significa escucha activa. Es decir, escucha, pero obedece. Escucha, pero vívela. Escucha, pero anda en coherencia. Porque de nada sirve que tú escuches que el Señor es uno, de nada sirve que tú escuches que debes amar a Dios, de nada sirve que tú escuches la palabra del Señor si luego no la vives. Por eso, en esta palabra, y es una palabra, el Shema, lo que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, desde el principio de todo hasta el día de hoy, es una palabra que repiten diariamente, como dice aquí, al acostarse, al levantarse, en su diario vivir. Y eso es lo que transmiten a sus hijos. Muchos erróneamente, porque ya sabemos cómo viven muchos de ellos. Pero si tú quieres ser hijo de Dios, hija de Dios, la palabra de Dios es muy clara. Escucha activamente. Escucha con la intención y la decisión firme de vivir en obediencia, porque si no, no sirve de nada. Este versículo era conocido, como he dicho, como el Shema, y era la declaración más importante de toda su fe. No comenzaban diciendo, mira, cuando tenían un bebé, no comenzaban diciendo, mira, edúcalo bien, llévalo a un buen colegio, llévalo a una buena universidad, dale una buena carrera, que son importantes, por supuesto que sí. Esa también, una buena educación también es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Y esto es algo que yo siempre digo. Obliga a tu hijo a que estudie. Oblígalo.
porque el día de mañana te lo agradecerá. Oblígalo a que se saque una carrera, a que se saque una profesión. Da igual, si no es carrera universitaria, que sea un ciclo formativo, pero que aprenda una profesión y que se haga un hombre, una mujer, ¿verdad? Que realmente sepa cómo defenderse en un mundo laboral tan competitivo. Pero en ese sentido, lo que más va a marcar su vida es su fe. Y ahí es donde el Señor está diciendo, escucha y vive, escucha y obedece, y esto es lo que les enseñarás a tus hijos, eso es lo que les vas a transmitir, ¿verdad? Ellos no vivían una fe de decir, edúcalo bien, hazle de él tal, no, sino enséñale quién es Dios, muéstrale quién es Dios, pero no se lo enseñes de palabra, enséñaselo en tu diario vivir, enséñaselo con tu ejemplo, enséñaselo con tu testimonio. Mira, si tú le dices a tu hijo, mira, tienes que ir los domingos a la iglesia, tienes que escuchar la palabra del Señor, deja que las maestras de escuela dominical te guíen, te dirijan. No, tu hijo no va a hacer caso. Tu hijo no, tu hijo va a mirarte a ti, va a mirar que tú te vas de copas, va a mirar que tú te vas de fiesta, va a mirar que tú vives como te da la gana, que hoy estás con uno, mañana con otra, y de eso es lo que va a aprender tu hijo. Eso es lo que va a aprender tu hija. Por eso la palabra del Señor deja tan claro, escucha Israel, y siguen el resto de los versículos. Primero, el fundamento de toda generación, el fundamento que tu hijo y tu hija deben aprender de ti, es que ese fundamento es Cristo. Es Cristo. Por eso vemos toda una generación de abuelos, de padres, de hijos, todos mirando a la cruz. Porque solo Cristo puede traer cambio, transformación a las generaciones, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Solo Cristo, por mucho que te esfuerces en el mundo en que vivimos, muchos podríamos levantarnos aquí hoy y decir a voz en garganta, como se suele decir, a voz clara, solo Cristo ha podido transformar mi familia, solo Cristo ha podido traer unidad a mi familia, solo Cristo ha podido traer sanidad a mi familia, solo Cristo, no mires a nadie más, porque en el momento en que mires a alguien más, la pifiaste, la hemos pifiado, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en la cruz, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. No confíes en el hombre, dice la palabra del Señor. Y muchas veces, como no confiamos en el hombre, dejamos de venir a la iglesia, porque no confío en el pastor, no confío en la pastora, no confío en los hombres, pero luego ahora iremos más adelante, ¿verdad? El primer punto es el fundamento es Cristo, lo dice Efesios. Cristo es el fundamento de nuestra fe y a Él es al que debemos mirar, a Él es en el que debemos enfocar nuestra mirada, a Él es al que debemos obedecer su palabra. ¿Amén? No hay familias fuertes sin padres que sepan escuchar a Dios. Por mucho que te esfuerces en tener una familia fuerte, estable, firme, no va a ser posible a menos que tú, como padre, como madre o como abuelos, ¿verdad? Tú no estés fuerte en el Señor, a menos que tú sepas escuchar la voz de Dios. No puedes enseñar a tus hijos a escuchar la voz de Dios si tú primero no la escuchas. Escucha al pastor, no, escúchalo tú. Escucha a Dios, no, escúchalo tú. Ve a la iglesia, no, ve tú. Porque el fundamento es Cristo. Para el padre, el abuelo, el niño, para todos. Amén. Para todas las generaciones. Una pregunta que hoy podrías hacerte, y ya pasamos al segundo punto. Una pregunta es, ¿estoy escuchando yo al Señor? Porque si yo no estoy escuchando al Señor, mi hijo tampoco lo hará. Si yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios, mi hijo tampoco lo hará. Segundo punto. El corazón es el primer altar. Dice Deuteronomio 6, 5, 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mira que no está diciendo, no empieza el Sema, el escucha, oh Israel, escucha familia,
el Señor es tu Dios uno, no dice, y ahora díselo a tu hijo. No, empieza en uno mismo. Empieza en ti. Tu corazón es el primer altar que debe haber delante de Dios. Y esto es algo que ya hace un par de semanas en el ayuno congregacional estuvimos hablando, de la necesidad de volver al altar, de la necesidad de volver a levantar ese altar de sacrificio delante de Dios, de volver a ese primer amor. Cuando tú conociste a Dios y dijiste, ¡guau! Yo creo que Dios puede cambiar mi vida, yo creo que Dios puede transformar mi corazón. Pero los afanes de este mundo, ¿verdad? Como la parábola del sembrador, los afanes de este mundo, las preocupaciones del día a día, las ambiciones muchas veces apagan la fe, apagan el hambre y la sed por la palabra de Dios y acabamos diciendo, bueno, a lo mejor no era tanto, a lo mejor no era... Mira, ¿sabes? Eso es la voz del diablo. Si tú has escuchado eso en tu mente, en tu familia, en tu casa, repréndelo en el nombre de Jesús. Eso es el mismo diablo, haciéndote creer que la iglesia no es tan importante, haciéndote creer que la fe sí es importante tener fe en el mundo, porque sin fe, ¿qué somos, no? No, escucha, el Señor tu Dios es uno. Dice, amarás al Señor tu Dios, ese es el gran mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira, te voy a decir una cosa, si las ansiedades, si las ambiciones, si las preocupaciones, si el trabajo, si la economía, si hay algo, como decía el pastor antes, que está apagando, que está dejando al Señor en otro lugar que no sea el centro, en otro lugar que no sea el primero, sal corriendo de ahí. Toma la decisión hoy mismo de poner al Señor en primer lugar en tu vida. Que Él sea el que ocupe tu primer pensamiento y tu último pensamiento. Pero durante el día, no me acuerdo de Él, sí, durante el día obedece. Durante el día obedece su palabra y vive en coherencia con la palabra del Señor. El corazón es el primer altar que el Señor te va a demandar. Por eso si en esta mañana tú no has hecho de Dios, ¿verdad?, lo primero en tu vida, yo te voy a invitar. Te invito a que hoy tomes la decisión de decir, Señor, necesito que tú seas lo primero en mi vida. Necesito que tú entres a mi familia, a mi matrimonio y transformes mi hogar para que yo pueda dejar una herencia espiritual a mis hijos, a mis nietos. Y que cuando se hable de mí 2, 3, 4 generaciones después digan, ¡guau! Sí, mis abuelos, mi abuela, mi abuelo amaban a Dios, siempre tenían al Señor en primer lugar, lo veía de rodillas orando por sus hijos y por sus generaciones. Y aquí estoy hoy. Yo sé que hay algunos de vosotros que hoy podéis decir eso. Yo sé que hay algunos de vosotros que hoy podéis decir que si estáis aquí es por la oración de vuestra abuela, de vuestra bisabuela, de las generaciones anteriores. Y eso es una bendición, ¿verdad? Yo sé que hay algunos de vosotros aquí que podéis decir, la fe que yo vivo hoy viene de varias generaciones anteriormente. Y eso es la mayor y mejor herencia. Pero de ti depende la herencia que tú vas a dejar ahora. De ti depende. Por eso, amar al Señor con todo tu corazón. Tu corazón es el primer altar que el Señor demanda. Ama al Señor. La semana pasada escuchábamos al pastor, ¿verdad? Fernando, que él hablaba y decía que sin amor, más vale que nos quedemos en casita. ¿Por qué? Porque si todo lo que hacemos para Dios lo hacemos sin amor, es ruido. Por eso Él nos hablaba acerca de todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos siempre con amor, lo hagamos con compasión, ese amor y esa compasión que movía a Cristo. Y eso debe ser nuestro sello de identidad. El Evangelio siempre empieza en el corazón. El Evangelio siempre empieza trayendo transformación. Muchos padres desean que sus hijos sean apasionados por Dios. ¿Cuántos padres hay aquí que quieren que sus hijos sean apasionados por Dios? Empieza tú. Empieza tú apasionándote por Dios. Porque es muy fácil decir, yo quiero que mi hijo estudie. ¿Y cómo estudiabas tú? ¿O cómo sigues estudiando tú la palabra del Señor? Yo quiero que mi hijo ore. ¿Oras tú? Yo quiero que mi hijo lea la palabra de Dios. ¿Te ve leer la palabra de Dios? Yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia los domingos. Venga, niño, vete para el culto que va a empezar. Que yo me quedo durmiendo. O yo me voy por ahí a pasar el día hoy que trabajo toda la semana.
pero tú ve a la iglesia que te va a ir bien, ¿verdad? Empecemos nosotros dando ejemplo. Muchos dicen, yo quiero que mi hijo el día de mañana sirva al Señor y sea un hombre de bien. ¿Y tú? Porque tú eres la Biblia que tu hijo está leyendo. Tú eres la Biblia que tu hijo está leyendo. Tu hijo quizá no tiene todavía la capacidad para leer o la disciplina, o no entiende todavía, pero es porque no lo ha vivido en casa. Cuando tu hija o tu hijo te vean leer, te vean orar, te vean comprometerte, te vean viviendo en coherencia y en obediencia a la palabra del Señor, con amor, con amor. El amor, súper importante. Amar a Dios, y cuando tú amas a Dios en primer lugar, ese amor va a ir, ¿verdad?, hacia tu casa, hacia tus hijos, hacia tus nietos. Mira, esto es como ese ejemplo tan conocido que se suele decir, ¿verdad? Si yo ahora traigo aquí una taza de café y la derramo, ¿qué va a salir? Café. Y esto es lo mismo, tus hijos van a ver lo que hay en tu corazón cuando viene el momento de la prueba, cuando venga el momento de la tribulación, cuando venga el momento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque mientras la taza de café esté estable, esté firme, no corra peligro, pues yo puedo decir, sí, soy una taza de café, o una taza de agua, o soy una taza de leche, ¿verdad? O una taza de miel. Puedo aparentar, no, aquí una taza de miel, o una taza de chocolate, o ¿a quién no le gusta, eh? Y podemos presumir incluso de que somos una taza de chocolate. Pero cuando alguien tira esa taza y se derrama y sale el café, bueno, el café no, que también me gusta, vamos a poner un vaso de veneno, ¿no? Se derrama la taza. ¿Qué sale de esa taza? Realmente no sale chocolate, sale lo que había, veneno. Lo mismo pasa. Tú le puedes estar diciendo a tus hijos que eres una taza de chocolate. Les puedes estar diciendo a tus hijos que eres un cristiano de los pies a la cabeza, que crees en el Señor y Él es el primero en tu vida, y en tu corazón y en tu mente. Pero mira, te voy a decir una cosa, en el momento de la prueba, de la tribulación, de la enfermedad, de la necesidad, en el momento en el que un vecino te pincha y te hace sacar la ira, en el momento en que un coche te pita y te adelanta y dices, ¡guau, me lo como! ¿Qué sale? ¿Chocolate o sale veneno? Porque lo que va a salir es lo que hay en tu corazón. Y eso justamente es lo que va a leer tu hijo o tu hija. Eso es lo que va a leer. Eso es lo que va a observar tu hijo y tu hija. En el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, en el momento duro de la familia, ¿qué estás transmitiendo? ¿Fe y confianza en el Señor? ¿O estás transmitiendo derrota? ¿Estás transmitiendo falta de fe? ¿O estás transmitiendo que a lo mejor Dios no lo era todo para mí? El corazón es el primer altar, hermanos, y nuestros hijos descubren nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera fe la descubren en esos momentos. En los momentos en los que todo no está tan bien, ahí es donde nosotros debemos demostrar a quién pertenece nuestro corazón. Amén. Tercero, el hogar es la primera escuela. Nos esforzamos por darles a nuestros hijos buenos colegios. Nos esforzamos por darles buenas universidades, buenos institutos. Y yo lo sé porque justamente en estos días con Marta y con David ya estamos hablando de colegio. Ay, pero si aún le falta 3 años para ir al colegio a la gala. Pero ya estamos mirando, ¿verdad? Es decir, a ver, ¿qué colegio, qué estudios, qué metodología? Que si esta, que si la otra, que si aquella, ¿no? Ya te preocupas. Pero mira, la mejor escuela que tu hijo va a tener a lo largo de su vida es tu casa, es tu hogar. Ahí es donde él va a aprender. Y lo dice el versículo 7. Dice, se las repetirás a tus hijos. ¿Ves? Primero eres tú. Cuando tú seas transformado, cuando tu corazón sea el altar a Dios, entonces puedes pasar a tus hijos. Y el versículo 7 dice, se las transmitirás a tus hijos. Se las repetirás y les hablarás de ellas cuando estés en casa, no solo en la iglesia. Porque es muy fácil venir a la iglesia y decir, venga hijo, ora, venga hijo, lee un versículo, venga hijo, que tú puedes, venga hijo, que puedes ser un buen cristiano los domingos por la mañana de 11 a 1, solo son 2 horitas.
Pero aquí dice, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, es decir, en el vivir diario, cuando te acuestes y cuando te levantes, es decir, tu vida, tu día a día. Ahí es donde tú tienes que mostrarles a tus hijos tu verdadera fe, tu verdadera identidad como hijo de Dios. Por eso el hogar es la primera escuela. Me llama la atención porque muchas veces nos decís, yo hago el devocional todos los días con mis hijos. Todos los días, antes de irnos a dormir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Amén. Amén. Y amén. Claro que sí, y amén. Pero mira, Moisés, aquí en Deuteronomio, nos está diciendo, sobre todo, no se os olvide hacer el devocional familiar, que dure 45 minutos, porque si no, no vale. O que dure 1 hora, porque si no, no. Moisés nos está diciendo, el devocional familiar es sagrado. No. Moisés, bueno, Dios en este caso, a través de Moisés, está diciendo, mira, Moisés, escribe, que no me vale el devocional familiar, que quiero que la hablen, que la repitan, que la vivan, cuando están en casa, cuando van por la calle, cuando están en los institutos, cuando están en el trabajo, cuando se acuestan, cuando se levantan. Es decir, no está hablando de un devocional familiar, está hablando de un estilo de vida familiar. Un estilo de vida familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un día no puedes hacer el devocional, no es pecado. Y ahora alguno va a decir, ¡hola! ¿Qué está diciendo la pastora? No es pecado no hacer el devocional un día. Lo que es pecado es vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Eso es pecado. Por lo tanto, la herencia que tú les transmites a tus hijos es tu estilo de vida. Tu estilo de vida tiene que ser en coherencia con lo que crees, con lo que lees, con lo que oras, con lo que vives, con lo que hablas, con lo que practicas. Por lo tanto, el hogar es la primera escuela que tu hijo, donde tu hijo, tu hija va a ver la fe, tu creencia, tu dependencia de Dios. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos. Nuestros hijos no necesitan padres que se pasan el día mirando influencers, no me salía la palabra, influencers. Mira, ¿quieres ser una buena influencer, un buen influencer como padre y madre? Lee la palabra, vívela y enséñala. Esta es la mejor influencia que tu hijo y tú como padre y madre podéis tener. Porque hoy en día pensamos que ser un buen padre, una buena madre, perfectos, es metodologías de la alimentación, de no sé qué, de no sé cuánto. No. En mis tiempos no existía. Me parezco una abuela ya, ¿eh? En mis tiempos eso no existía y mira qué hermosa has salido tú, ¿eh? Están bien las nuevas tecnologías, están bien las nuevas metodologías, pero hermanos, que no se nos olvide que la mejor metodología es esta, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Una buena educación es importante, pero la palabra del Señor es vital. Es vital. Amén. Gloria a Dios. Nuestros hijos necesitan padres que sepan ser humildes, que sepan pedir perdón cuando nos equivocamos. Necesitan padres que estén presentes en su día a día, no que aparezcan, ¡ay, mira, el día de su cumple en la fiesta! O el día que se casan acompañándoles al altar. No, necesitan padres y madres que estén presentes y que les enseñen a vivir un evangelio vivo y real. Cuarto, el poder del ejemplo que trasciende generaciones. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo. Está hablando Pablo, ¿verdad?, a Timoteo y le está diciendo, mira, yo doy gracias por tu vida cada vez que me acuerdo de ti. Dice, y sé que tu fe no es una fe inventada, no es una fe que aparentas o una fe que imitas, no es una fe que hoy está y mañana no. Dice, me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti,
que habitó primero ¿dónde? En tu abuela Loida, ¿dónde después? En tu madre Eunice, y le dice Pablo a Timoteo, y ahora estoy convencido de que también tú la tienes. Es decir, ¿por qué estaba convencido Pablo de que Timoteo tenía esa fe que había heredado de su madre y de su abuela? Porque la vivía, porque la obedecía, porque vivía comprometido con esa fe, vivía comprometido con el Señor. Y ese es el ejemplo, como estamos hablando y diciendo, que va a trascender generaciones. Hoy tus hijos te observan a ti. Mañana los hijos de tus hijos le observarán a él. Y así sucesivamente, generación tras generación. Mis hijas me han observado a mí. Gala observará a mis hijas. Las hijas de Gala observarán a Gala, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de 4 generaciones. La señora Blanca, Eugenia, Génesis, Edén. Cada uno de ellos observa al otro, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que tu ejemplo sea real, no sea teatro. Vamos a hablar claro. No sea teatro. Tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero. Porque el teatro se acaba. El teatro, llegas a tu casa, viene una tormenta de esas que te saca la vena y tu hijo dice, ¿pero dónde está el cristiano que me acompaña a la iglesia? ¿Dónde está? ¿Verdad? Que podemos tener carácter, porque el carácter forma parte de nuestra personalidad, pero cuidado lo que sale de nuestra boca en esos momentos, cuidado lo que sale de nuestras manos en esos momentos, porque no podemos estar acariciando, pero pegando ahí, vamos, ¿verdad? Una buena collejita de vez en cuando va bien, pero no nos pasemos. No nos pasemos. Amén. La pregunta de hoy, hermanos, no es qué van a heredar tus hijos. La pregunta de hoy es qué están viendo tus hijos en ti, en tu casa, en tu día a día. Porque eso es lo que ellos van a reproducir. Eso es lo que ellos van a reproducir en sus casas, en sus futuras familias, en sus futuros hijos. Quinto, la iglesia. Y aquí ahora algunos van a decir, bueno, con la iglesia hemos topado. Pues sí. La iglesia es el hogar de todas las generaciones. Y me encanta porque a la IA siempre me saca el pastor con barba. Yo le digo, ponme un pastor. Y siempre me lo pone así. ¿Eh? No, hombre. Sí, a mí me ha hecho así, mira, está joven. Pues me hace gracia, bueno, por eso, porque al pastor siempre lo pone tal cual, con barba, gafitas, tal. Yo digo, un pastor con barba blanca y gafas, pum, me lo pone. Una pastora joven. Ahí está. Esto es broma, pero la guía me hace reír a veces. Bueno, la iglesia es el hogar de todas las generaciones, hermanos. La iglesia es el hogar de... Ay, me hace reír ahí. Vamos, no te rías porque me la contagias. ¿Vale? Y dice Efesios capítulo 2, vamos a leerlo, del 19 al 22. Dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo. Fijaros que aquí ya nos hace referencia al primer punto, donde dice que el fundamento, ¿quién es? Cristo. Amén. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. La iglesia, hermanos, es la gran familia de Dios. Somos una gran familia, aunque no te guste. Mirad, nosotros somos una gran familia y hay de todos. Tenemos hermanos buenos, sobrinos buenos, tenemos alguna cabrilla loca, tenemos una oveja negra, de vez en cuando hasta algún lobo, fijaros, pero lo queremos, lo queremos, lo queremos. En la iglesia pasa igual, hermanos. Todos somos ovejitas hasta que de repente aparece una cabra. Todos somos ovejitas hasta que de repente aparece una oveja negra. Y digo,
O todos somos ovejitas hasta que de repente se descubre el lobo y sale corriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia es necesaria. La iglesia donde el Señor te ha puesto es para tu desarrollo, para tu crecimiento, para tu avance, para tu madurez. Y siempre va a haber cositas. Siempre, aunque te cambies de iglesia, déjame decirte, no te cambies, porque Luz a las Naciones, este es momento propaganda, no momento anuncio, Luz a las Naciones es una iglesia de 10, pero también tenemos problemas, también nos discutimos, también hay conflictos, también hay envidias, también hay celillos, también hay competencias, también hay cosas. ¿Por qué? Porque las iglesias no son lugares de gente perfecta. ¿Creías que tú eras perfecto? Pues no. No hay uno perfecto, no hay uno santo, solo Dios. Por lo tanto, si vienes a la iglesia, que tienes que venir, ¿verdad? Da gracias, porque Dios te ha puesto en el mejor lugar. Luz a las Naciones, no. Dios te ha puesto en el mejor lugar, ¿verdad? Una iglesia donde puedes crecer, donde puedes desarrollarte, donde sabes que cuando llores vamos a llorar contigo, que cuando rías vamos a reír contigo, que cuando necesites que se te dé un abrazo se te va a dar. Y si no te lo damos es porque no nos hemos enterado, porque a veces en las familias también hay gente, ¿verdad?, a la que le gusta pues estar solo o sola. ¿Se respeta? Claro que sí, se respeta. Pero hermanos, la iglesia es un lugar donde estamos, ¿verdad?, para abrazarnos, para sostenernos, para amarnos. La iglesia es refugio, la iglesia es hogar. Y eso os lo puedo decir porque yo lo he vivido siempre, a lo largo de mis 30 años. A lo largo de mis años, bueno, ya lo sabéis, si fue esta semana mi cumple, a lo largo de mis 55 años, ¿verdad?, he podido experimentar y vivir la iglesia como una familia, la iglesia como mi refugio, la iglesia como ese lugar al que me encanta ir, porque me encuentro con tantísima gente, muy diferentes, sí, muy diferentes, pero a los que amo, con los que crezco, con los que avanzo, con los que me alegro, con los que lloro, ¿verdad? Corazones dispuestos a crecer juntos. Mira al que tienes a tu lado. El que tienes a tu lado es iglesia. El que tienes detrás es iglesia. El que tienes delante es iglesia. Y muchas veces nos olvidamos de que cuando estamos mal, ellos también lo pasan mal. Ellos también lo pasan mal. Por eso, yo te animo, mira, vamos a hacer un paréntesis de 1 minuto. Ponte en pie y abraza al que tienes detrás. Y dile, mira, a partir de hoy tomo el compromiso de que cuando esté mal te lo voy a hacer saber. A partir de hoy tomo el compromiso de que cuando necesite oración te la voy a pedir. Así, abrázale, claro que sí. Aunque sea al final de la predicación, ahora nos volveremos a sentar, continuaremos. Pero esto es iglesia. Mirad, hermanos, la foto. Amén. Voy a pedir al del piano que vaya pasando, a Valentino. Dice Hebreos capítulo, podéis tomar asiento, son 2 minutos los que me quedan. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Podéis tomar asiento. Dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Mira, hermano, hermana, el Señor viene muy pronto. Los tiempos que vivimos, ¿verdad?, es lo que muestran, es lo que se está reflejando en las televisiones, en las noticias. El Señor viene muy pronto, muy pronto. Y aquí Hebreos dice, mira, no es tiempo para que dejes de congregarte. No es el mejor momento para que dejes al Señor, porque el Señor viene pronto. No es momento para que te despistes, no es momento para que te desenfoques. Eso es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. Está diciendo, cuidado, porque el Señor viene pronto y Él viene a buscar una iglesia que no es perfecta, pero que sí que vive en obediencia, ¿verdad?, a su palabra y a Él. Por eso, atención, iglesia, la generación que viene
Esta generación, como la de Emmanuel, no necesita padres perfectos, pero sí que necesita hombres y mujeres que amen a Dios con todo su corazón. Tu familia necesita que ames a Dios con todo tu corazón. Ninguna generación debe caminar sola. Dios ha diseñado a la iglesia como esa familia para vivir juntos la fe, para crecer y desarrollarnos. La fe que nace en el hogar debe crecer y fortalecerse en la familia de la iglesia. Lo que tú vives en el hogar con tus hijos también es necesario que lo compartas y lo vivas en la iglesia. Es necesario que tus hijos conozcan que tienen una familia que trasciende la sangre, que trasciende, ¿verdad? Cuando la iglesia vive como familia, las generaciones permanecen unidas en la fe. Mirad, y ahora me viene esto que ni al pelo. Rosy y yo nos conocemos desde los 14, 13, 12 años, ¿no? 12, 13 años. Nuestras hijas han nacido casi igual. Sí. Nuestras hijas se quieren y se aman como si fueran hermanas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la familia de la fe tiene que formar parte de tu día a día, porque nuestros hijos necesitan los hijos de otros para fortalecerse. Nuestras hijas y nuestros hijos, nuestros nietos necesitan este lugar, necesitan la iglesia, pero necesitan que tú vengas con ellos. Amén, vamos a ponernos ahora en pie. La iglesia no es el lugar al que asistimos los domingos, la iglesia es la familia a la que pertenecemos. Así que ahora voy a pedirte que tú tomes la mano del que tienes a tu lado. Y mientras cantamos esta canción, ¿no? Adorando al Señor, quiero dejarte con una última frase. Una generación que conoce a Dios, que transmite su fe en el hogar y la vive y la comparte y la hace desarrollar en la iglesia, esas generaciones son las que van a transformar el mundo allí fuera. Amén, así que vamos a adorar al Señor.